Hola, bienvenidos a Cof Academy y bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. Hoy les voy a enseñar a utilizar clases abstractas en Java. Voy a definir el concepto y les voy a mostrar un ejemplo de cómo se utilizan, así que les recomiendo que se queden hasta el final del video. Antes de comenzar, para comprender las clases abstractas es muy importante que tengan presente el concepto de herencia en la programación orientada a objetos. Les dejo el enlace en las tarjetitas que los llevará al video donde les explico el concepto de herencia en Java. Ahora sí, vamos a comenzar. Una clase abstracta es prácticamente igual a una clase concreta, como las que hemos utilizado durante todo el curso. Sin embargo, hay un par de características que las diferencia. La primera es que una clase abstracta no puede ser utilizada para crear objetos, y la segunda es que una clase abstracta puede contener métodos abstractos. Un método abstracto es un método que no tiene cuerpo, es decir, no tiene una implementación. Para comprender mejor esto, vamos a verlo en código. Aquí tengo listo un nuevo proyecto de IntelliJ. Como siempre, el enlace al código fuente lo dejo en la descripción del video. Aquí dentro de la carpeta src voy a crear un nuevo paquete en el que vamos a estar trabajando. New package, y el paquete va a ser com.cofacademy.example. Listo, ahora voy a crear dos clases. Primero mi clase principal o clase main, que es donde va a estar el método main, donde inicia todo el programa. Y voy a crear una segunda clase, la voy a llamar figure o figura. En este momento mi clase figure es una clase concreta, es decir, como las que hemos utilizado durante todo el curso. Voy a definir aquí dentro un método público, lo voy a llamar display. Solamente para imprimir en pantalla o un saludo, voy a imprimir hello. Y ahora sí, dentro de mi clase main, yo sin problema puedo escribir figure f igual a new figure, y puedo mandar a llamar directamente al método display. Si yo ejecuto mi programa en este momento, y aquí lo tenemos, está funcionando correctamente. Hasta este momento mi clase figure es una clase concreta y sin ningún problema podemos instanciar un objeto en la clase main y llamar a sus métodos. Ahora voy a hacer que mi clase figure sea una clase abstracta. Para hacer esto se necesita la palabra clave abstract. Esta va antes de la palabra class, entonces aquí voy a escribir abstract y listo. Con esta simple palabra mi clase figure ya es una clase abstracta. Sin embargo, ahora el IDE nos muestra que hay un problema relacionado. Esto es porque, recordando la definición, no podemos utilizar clases abstractas para instanciar objetos. Entonces, en este caso, esta línea es incorrecta, ya que estoy utilizando una clase abstracta para crear un objeto de tipo figure. La forma en la que se trabaja cuando tenemos clases abstractas es creando subclases que hereden de nuestra clase figure en este ejemplo, para que sean esas subclases las que instanciemos. Entonces aquí dentro del paquete voy a crear una siguiente clase, la voy a llamar square, que es cuadrado, y voy a hacer que mi clase square herede de la clase figure. Para esto utilizo la palabra clave extends y le digo que va a heredar de figure. Listo, ahora ya está heredando de nuestra clase abstracta, y en nuestro método main voy a cambiar la creación del objeto y ahora lo voy a crear utilizando un tipo de la clase square. Entonces escribo square s es igual a new square, y a través de nuestro objeto s, que es de tipo square, puedo acceder al método display. Si yo ejecuto mi programa, y aquí efectivamente está funcionando correctamente, ya que nuestra clase square está heredando el método display de su superclase, que en este caso es figure. Entonces seguramente se estarán preguntando, ¿para qué me sirve una clase abstracta si de todos modos tengo que crear subclases para instanciar y utilizar los objetos? Bien, las clases abstractas se utilizan simplemente para definir el comportamiento de objetos que están relacionados conceptualmente. ¿A qué me refiero con esto? En una clase abstracta vamos a definir lo que queremos que haga un objeto a través de métodos abstractos. Entonces, supongamos que en este caso, en este proyecto, estoy utilizando subclases de la clase figure, es decir, figuras geométricas. Yo necesito tener un método que calcule el área de una figura geométrica.
Si yo declaro aquí un método, digamos public double calculate area, y aquí le debería poner mi implementación de este método. Sin embargo, puede haber muchas figuras geométricas y cada una tiene una fórmula distinta para calcular su área. Entonces yo no puedo definir este método calcular área dentro de la clase figure porque yo no sé qué fórmula es la que voy a utilizar. Entonces, al yo estar utilizando una clase abstracta, voy a definir este método calculateArea como un método abstracto. ¿Esto cómo se define? Recordemos que un método abstracto es un método que no tiene cuerpo. Entonces no necesito las llaves de apertura y de cierre. Las elimino y termino el método con un punto y coma. Y antes del tipo de retorno voy a definir la palabra clave abstract, al igual que la clase. Y listo. De este modo estoy indicando que todas las clases que hereden de figure deben calcular el área. No estoy definiendo cómo lo van a hacer, simplemente defino qué es lo que tienen que hacer. Incluso aquí el IDE me marca un problema relacionado. Si yo voy aquí a mi clase Square, aquí está el problema. Esto es porque al estar heredando de una clase abstracta, es obligatorio implementar todos los métodos abstractos en las subclases que estén heredando. Si yo dejo aquí mi cursor sobre el error, el IDE me da la opción de implementar los métodos. Doy clic en Implement Methods. Está seleccionado el método abstracto que es calculateArea. Doy clic en OK. Y listo, me generó automáticamente el método calculateArea y tiene la notación override. Esta notación lo que nos dice es que se va a estar sobreescribiendo la implementación que tiene este método en la superclase, aunque en este caso no tiene ninguna implementación. Entonces aquí en este método, que ya es un método concreto que tiene cuerpo, es donde voy a definir la lógica de la fórmula para calcular el área de un cuadrado de square. ¿Qué necesito para esto? Primero un atributo de tipo double, que sería el lado de un cuadrado. Lo voy a llamar side. Y ahora necesito un setter para este atributo. Si yo escribo set, el IDE automáticamente me genera la opción de el método setter. Doy enter y listo. Ya tengo el método setter generado para establecer cuál va a ser la longitud de un lado de un cuadrado. Y ahora simplemente en el área la fórmula es lado por lado. Entonces escribo side multiplicando a side. Y listo. Ya tengo el método que me va a ayudar a calcular el área de un cuadrado de square. Ahora, si yo quiero tener una segunda figura dentro de mi programa, voy a crear una nueva clase. La voy a llamar circle. Al ser una figura geométrica, está relacionada conceptualmente con square. Entonces ambas van a estar heredando de mi superclase figure. Entonces escribo extends figure. El IDE me marca un error porque tengo que implementar todos los métodos abstractos que están en mi superclase. Aquí está el método calculateArea. Y ahora voy a utilizar la fórmula de la segunda figura geométrica que estoy generando, que ahora es circle. Para esto necesito conocer la longitud del radio de un círculo. Entonces aquí voy a definir un atributo privado de tipo double que se va a llamar radius, que es el radio de un círculo. Y voy a generar el método setRadius para establecerlos desde mi clase main. Y ahora en el método calculateArea voy a utilizar la fórmula del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Entonces voy a cerrar pi como 3.1416 multiplicando a radio al cuadrado, que en este caso sería multiplicar dos veces mi atributo radius. Y listo, ya tengo el método que me va a ayudar a calcular el área de un círculo. Si se dan cuenta, la ventaja de las clases abstractas es que nos obligan a implementar los métodos, es decir, todas las figuras que quieran extender de la clase de la superclase figure están obligadas a implementar su propio método para calcular el área. La clase figure les dice qué es lo que tienen que hacer, tienen que calcular el área, pero no les dice cómo. El cómo se delega a las subclases, que en este caso es square con la fórmula de un cuadrado y circle con la fórmula del círculo. Ahora sí, vamos a probar nuestro ejemplo. Voy a mi clase main. Ya tengo listo un objeto de tipo square s. Ahora voy a crear un segundo objeto que sería circle c igual a new circle. Listo. Ahora voy a establecer el lado de mi square, s.setSide, y por ejemplo que tenga una longitud 3 en cada lado.
Y ahora voy a establecer la longitud del radio de un círculo. Por ejemplo, 3 también. Y ahora simplemente voy a imprimir en pantalla square area y voy a concatenar el llamado al método s.calculateArea. Listo. Y ahora voy a hacer lo mismo pero para el círculo. Circle area y voy a concatenar c.calculateArea. Y listo, voy a ejecutar mi programa para ver el resultado. Y listo, aquí lo tenemos. Tenemos el área de un cuadrado. Le pasamos que el lado vale 3, hace la operación y nos entrega el resultado. De igual forma, con nuestro objeto de tipo circle, estamos estableciendo que tiene un radio 3. Se manda a llamar al método calculateArea y nos entrega un resultado. Espero que con este ejemplo les quede más claro cómo ocupar las clases abstractas en sus proyectos. Es un ejemplo muy similar al que realizamos en el video de herencia, pero si se dan cuenta, al heredar de clases abstractas estamos obligados a implementar los métodos abstractos que heredamos, a diferencia de la herencia entre clases concretas, en la que los métodos ya están implementados en la superclase, y es nuestra decisión si queremos sobreescribir esa implementación de esos métodos en las subclases. Si el video te gustó, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal, activando la campanita para recibir una notificación cada que actualizo el curso con un video nuevo. Si tienes alguna duda o sugerencia, espero me lo hagas saber en la cajita de comentarios. Te dejo el enlace al código fuente en la descripción del video y también el enlace a las redes sociales de Coff Academy para que pases a dejar tu like si te gusta nuestro contenido. Nos vemos en la próxima.